Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje, pero no solo en Medjugorje. Y que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Y pongo más énfasis sobre esto, en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España de una italiana. Estoy grabando en el día 7 de mayo del año del Señor 2025. Bien, este es un día especial porque a las 10 horas de esta mañana empezó el cónclave del Año Santo Jubilar 2025. Quiero subrayar una pequeña curiosidad. En español, el cónclave se dice, como lo he dicho, cónclave. En realidad, por ejemplo, en italiano se dice conclave, que es lo mismo en que se dice en el idioma latín vaticana. ¿Y qué quiere decir conclave? Literalmente hablando en español, conclave sería con llave, la cerradura, llave con cerradura, porque los cardenales votantes que tienen que elegir el nuevo papa estarán encerrados allí. Al menos creo que pase todavía esto, porque antes era así, sin ningún contacto con el mundo exterior, y creo que sea así porque prácticamente han instalado dentro del sitio donde se reúnen todos los cardenales votantes inhibidores de señales para que los cardenales estén totalmente aislados de cualquier ruido, de cualquier sonido del móvil, de cualquier mensaje que podrían recibir a través de cualquier aparato. Y por lo tanto, hasta que no hayan elegido y decidido quién será el sucesor del Papa Francisco o del Papa, o sea, el próximo Papa, porque espero que no piensen de elegir un Papa según sus criterios, sino según el Espíritu Santo. Hasta que no han decidido quién es este nuevo Papa, no podrán salir de ahí y estarán totalmente incomunicados. Por eso que en italiano se ha conservado el idioma conclave como en latín, que significa con llave. Pero nosotros ahora lo llamamos cónclave porque si no, nadie me entiende. Bien, entonces, este es un día especial precisamente porque empezó el cónclave del Año Santo Jubilar 2025. Y estamos viviendo un punto de inflexión tremendo, como he dicho en los 2 capítulos anteriores. Y lo estoy repitiendo para que se os grabe bien en la cabeza, ya que lo recordaremos cuando todo será evidente en el próximo futuro y habrán problemas sobre problemas. De esta forma entenderemos, espero, todos los errores cometidos en el pasado, errores de evaluación, de pereza, de incredulidad, de falta de fe y de falta de oración, para poder hacer un mea culpa general y sentido en el corazón
antes que llegue el gran aviso, porque yo creo que estamos muy cerca de esto, muy cerca de esto. Mi preocupación por este cónclave es muy grande. Os quiero leer por eso dos cosas hoy. El primero es el mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, pero cuidado, no de Medjugorje, sino al vidente del Brasil, Pedro Regis. Y el otro es un artículo sobre el cónclave de hoy que encontré en la agencia de noticias Zenit para que se entienda la preocupación de muchísimos feligreses por este cónclave y, por supuesto, sobre todo, mis preocupaciones. De hecho, detecto como una tendencia progresiva de muchos cardenales al deslizamiento hacia una iglesia católica, entre comillas, más protestante y más cercana a las expectativas del mundo, y esto no me gusta en absoluto. Muchos cardenales ya no creen en las maravillas de Dios ni en la verdad que es la esencia de nuestra fe. Se han relativizado y el cónclave de esta época tiene el mayor número de cardenales de estos tipos. Es por eso que debemos hacer verdaderas maratonas de oración del Santo Rosario, lo que hacen muchos párrocos exhortando tímidamente a la oración. No sirve absolutamente de nada frente a lo que se debería hacer. Se debería orar como lo pidió el Papa de la época de la batalla de Lepanto, que no me acuerdo cómo se llama claramente porque tengo la memoria de pez, y este llamamiento tan grande, tan de masa de la oración del Santo Rosario, hoy en día no se hace lo más mínimo. Por lo tanto, no sé cómo vamos a terminar. Yo espero que Dios en su infinita misericordia nos ayude. Y de hecho ha enviado a la Virgen María, Reina de la Paz, no solo en Medjugorje, sino también ahí en Anguera, en Brasil, y videntes que están haciendo lo que es necesario para avisarnos en todas formas. Y mirad de que los tiempos actuales que estamos viviendo son tiempos pero muy especiales, muy especiales. Así que no tenemos que dormir sobre esto, ni tenemos que pasar por alto muchas cosas, y tenemos que orar, volver a Dios y orar. Y en esta dirección van las apariciones de la Virgen María, Reina de la Paz, sea en Medjugorje, sea en Anguera. Aunque decimos que pueden decir cosas un poquito diferentes en la forma, pero esto depende también de quien recibe el mensaje, de la persona receptora del mensaje. Entonces, ¿quién es Pedro Regis? Pedro Regis es un vidente de Brasil que recibe visiones de la Virgen María, Reina de la Paz, desde muchos años. Todavía no han sido aprobados estos mensajes de la Iglesia Católica, pero el obispo local les apoya totalmente. Es la Virgen María de Anguera que tiene la misma advocación de la Virgen María en Medjugorje. Y en estos días, la Virgen María anunció a Regis que en este cónclave la corona será robada. Aunque si oramos intensamente las cosas pueden cambiar, o sea que no todo está perdido, pero debemos tener fe en la oración. Y creo que no todo está perdido, no es que sea porque si rezamos muchísimo cambian las decisiones de estos cardenales y sube el Papa correcto.
que nos acerca a Cristo en vez que alejarnos de Él, sino que si oramos intensamente podemos resistir a la confusión que llegará desde este cónclave, porque será muchísima confusión. Y mirad que son muchos de mis capítulos, de mis vídeos, que os advierten de la confusión dentro de la iglesia. Ahora está empezando la confusión evidente, porque muy probablemente llegará precisamente por la iglesia esta confusión. Bien, el mensaje de la Reina de la Paz en Anguera es el siguiente. Mensaje número 5755. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 26 de abril 2025. Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. La fe es la luz que os guiará al cielo. Sed fieles a Jesús. No permitáis que las novedades del mundo os aparten del camino de la verdad. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio. Dadme vuestras manos, y yo cuidaré de vosotros. La corona de rey será robada, y en todas partes habrá gran confusión. Rezad, buscad fuerzas en el Evangelio y en la Eucaristía. No retrocedáis. Cuando todo parezca perdido, la victoria de Dios vendrá para vosotros. Adelante en el amor y en la defensa de la verdad. En este momento hago caer del cielo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de gracias. No arrojéis fuera los tesoros que mi Jesús os ofrece. Adelante por el camino que os he señalado a lo largo de estos años. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Bien, vamos a empezar un poco con el análisis de este mensaje, que es muy parecido a los mensajes de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje. A mí me parece, yo creo también en los mensajes de la Reina de la Paz en Anguera, transmitidos por Pedro Regis. Y vamos a analizar un poco este mensaje, ¿no? En primer lugar, la primera cosa que dice la Virgen María ahí es: mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica y todos los feligreses, todos los bautizados y también aquellos que tienen una fe fuerte estarán puestos a muchas pruebas y también tentaciones. La fe de todos nosotros estará puesta a prueba. ¿Y cómo podría ser esto? Bueno, yo supongo esto. Si, por ejemplo, sube en la Iglesia Católica como jefe de la Iglesia Católica, como guía de la Iglesia Católica más que jefe, un papa que en cierto momento empieza a decir
cosas que nunca han hecho parte de la tradición de la Iglesia, porque nunca se ha admitido algo que no sea conforme a la divina voluntad de Dios, transmitida no solo en el Evangelio, sino también en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya que han empezado a bendecir las parejas homosexuales, que la vayan también a casar, ¿no? Que sea un matrimonio católico de parejas homosexuales. Ponemos el caso que este nuevo papa le acepte estos matrimonios, ¿no? Como católicos y como válidos para la doctrina católica. Preguntámonos un poco, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Este papa aquí? Que después de 2000 años de historia de la Iglesia en que la homosexualidad ha sido considerada una abominación por el hecho que no es conforme a la divina voluntad, ahora este papa, por ejemplo, es un ejemplo, no estoy diciendo que el nuevo papa lo hará, pero ponemos el caso que lo haga. Nosotros, ¿a quién vamos a seguir? Al papa que representa en la tierra la Iglesia y también es un puente, o debería serlo, entre la tierra y el cielo, o lo que Jesús y la Biblia dicen. O sea, nos encontraremos en la balanza con un plato de la balanza donde está el Papa que dice algo contrario a lo que debería decir que dice la Biblia, o sea, el conjunto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y lo mismo con las parejas divorciadas civilmente y que se han querido casar otra vez de forma civil, que al final hacen un pecado grave también porque son adúlteros, ¿vale? Han querido los que han empezado el divorcio, han querido divorciarse de su compañero, de su compañera, casarse con otra persona y son adúlteros. Por lo tanto, vamos a hacer que este papa dice, no hay adúlteros, no hay, todos somos iguales, amámonos los unos a los otros y todo esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los fieles tradicionales, que tienen que hacer? ¿Tienen que seguir a este nuevo papa o tienen que seguir a Cristo? Considerando que son 2000 años que la Iglesia Católica nunca se ha contradecido. Y ahora, si sale un papa de este tipo, se contradeciría. Y la verdad siempre es fiel a sí misma. Nunca se puede contradecir. Por lo tanto, o siempre la Iglesia Católica se ha equivocado en el curso de 2000 años de su historia, o nos estamos equivocando ahora. Esto es un ejemplo. No estoy diciendo que el nuevo papa hará esto, pero si lo hace, nosotros nos encontramos en una confusión tremenda, porque por un lado un papa dice esto y por el otro la Iglesia tradicional, la del 2000 años de historia, y también la divina voluntad a través del Antiguo y del Nuevo Testamento nos dice otra cosa. Entonces, esto es el motivo de la enorme confusión en la que entrará la Iglesia, porque la Iglesia son todos los feligreses, no son solo los curas o los sacerdotes, los seminaristas, los obispos y los cardenales, sino todos los bautizados, sobre todo, y creo yo, todos los que
pensaban de estar tranquilos, de estar seguros dentro del abrazo de la iglesia, y que ahora tienen que elegir dónde está la verdad, y la mayor parte de nosotros no están preparados en esto porque nunca se lo han pensado, nunca han pensado de deber reaccionar en una forma o en la otra dentro de la iglesia, nunca han razonado la doctrina, nunca se han preguntado por qué esto en vez de que el otro, y por lo tanto no están acostumbrados a razonar. Yo lo veo aquí en mi pequeño pueblo, las personas siempre, los feligreses normales siempre han obedecido a lo que dice el párroco de turno, sin pensar si el párroco en cuestión hubiera podido tener razón o menos. Nunca, por lo tanto, yo era siempre aquella que creaba problemas, porque cuando veía que había algo que no cuadraba, entonces se los decía directamente al párroco. Han habido algunos párrocos que me han escuchado, otros que no, pero yo veo que todos, he visto en el curso de mi experiencia, que todos los otros feligreses no se cuestionaban de lo que decía el párroco. Y no se cuestionaba absolutamente nada, hacían lo que el párroco decía y punto, ¿no? Y esto es también una buena demostración de fe, pero tenemos que acordarnos que la doctrina de la iglesia, nuestra fe no es magia, los curas, así como los feligreses en manera menor o mayor, así como los obispos y los cardenales, son administradores del depósito de la fe, de la doctrina de Cristo. Y por lo tanto, siendo nosotros humanos, con encima las consecuencias del pecado original, no obstante que sean curas, obispos o cardenales, pueden equivocarse, sea en la interpretación de la doctrina, no obstante los grandes estudios teológicos que pueden haber hecho. Pero si se basa nuestra fe sobre nuestras fuerzas humanas, que sería la fuerza del saber cosas, porque nos los han enseñado en los seminarios, y no basamos o casi nada lo que sabemos o lo que hemos entendido o que suponemos de entender en la fuerza de la oración sincera a Dios, entonces vamos haciendo errores muy graves y muy grandes. Por eso que la oración tiene que ser la base fundamental de cualquier nuestro pensamiento, de cualquier nuestra elección, de cualquier nuestra decisión y razonamiento. Las carreras en teologías no valen nada si no abrimos sinceramente el alma y el corazón a Dios, al amor de Dios, y amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y oramos por eso. Si no hacemos esto, si tampoco creemos en esto, entonces vamos a hacer errores realmente graves. Y yo no digo que si el Papa que van a elegir hará esto sea una mala persona, sino una persona que no ha entendido la importancia de la oración y la magnitud de lo que son las maravillas del cielo, la energía de Dios, como decía San Pablo.
Y nos dice después la Virgen de la María, Reina de la Paz, en Anguera, no estoy hablando de aquella de Medjugorje, en Anguera. No permitáis que las novedades del mundo os aparten del camino de la verdad. Por lo tanto, habrán novedades dentro de la Iglesia que reflejan las novedades del mundo, de los laicos, de los laicistas, de las ideologías que han venido, de las inteligencias artificiales y todo esto. Esto pueden influir negativamente sobre la Iglesia y sobre la interpretación de la doctrina de la Iglesia y apartarnos por eso del camino de la verdad, porque nos hemos confundido. Porque nos estamos bastante anclados a Cristo a través de la Biblia, o sea, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a través de la oración. Y por lo tanto, la Virgen María nos exhorta también y sobre todo a buscar fuerzas en el Evangelio y en los sacramentos, o como el sacramento de la Eucaristía, y nos dice de la confesión. Espero que el sacramento de la confesión no venga usado mal, esperamos que no. Entonces, nos dice después en este mensaje del vidente Regis, la Virgen María, Reina de la Paz, nos dice eso: vivís en un tiempo peor que en el tiempo del diluvio. O sea, si el tiempo del diluvio ha costado a las personas de aquel entonces ser castigadas con un diluvio, como sabemos del Antiguo Testamento, y nosotros en nuestra época somos peores. Y somos peores ¿por qué? Porque hemos tenido una responsabilidad mayor de las del diluvio, porque los habitantes, las personas que vivían al tiempo del diluvio, no conocían bien a Dios, no conocían a Cristo, no conocían a la Trinidad, no tenían la doctrina que nos ha dejado Dios a través de la revelación transmitida por su Hijo Jesús, y por lo tanto ellos tenían menos responsabilidad de nosotros, porque tenían mucho menos informaciones que nosotros. Mientras que hoy en día, no obstante todas las informaciones que el cielo nos ha dado de quién es Dios, del poder de Dios, de la voluntad de Dios, somos peores, hacemos lo peor del tiempo del diluvio. Por lo tanto, ¿quién sabe qué castigo nos merecemos? Y es por eso que la Virgen María nos exhorta a orar intensamente para no perder la fe, para tener las cosas claras, no obstante las confusiones que se generarán desde cónclave en adelante. Y dice: dadme vuestras manos, o sea, entregar vuestros corazones a mí, y yo cuidaré de vosotros. Por lo tanto, hay que entregar el corazón a la Virgen María sinceramente mientras que oramos, y tenemos que orar siempre con las intenciones que queremos. O sea, antes de orar el Santo Rosario siempre hay que decir las intenciones. A lo mejor puedo daros un ejemplo de intenciones que son aquellas que rezamos en nuestro pequeño grupo de oración. Y dice la Virgen María a Pedro Regis:
la corona de rey será robada y en todas partes habrá gran confusión. O sea, la corona de rey, ¿qué es? La corona de rey es la fe depositada dentro de la iglesia. O sea, todas las enseñanzas de los apóstoles, de los primeros apóstoles, de los santos, de todo lo que de los doctores de la iglesia, en 2000 años de historia de la iglesia, de los estudios que ha hecho la iglesia en estos 2000 años a través también de las apariciones de la Virgen María, de todo el patrimonio espiritual de la iglesia, esta corona que es sobre todo la doctrina de Cristo, que Cristo nos ha dejado con su vida, con su pasión, muerte y resurrección, y con todos los santos, los mártires sobre todo, que han llevado adelante el mensaje de Cristo en la verdad, o sea, manteniendo la verdad sin contradicciones, una verdad, la verdad sagrada y absoluta, muy probablemente será robada en esta manera. O sea, que todo este patrimonio espiritual de la iglesia que la iglesia lleva adelante, este patrimonio será manipulado, cambiado, sobre todo en los puntos claves en que muchas ideologías se están moviendo. Y a consecuencia de esto habrá mucha confusión, porque claro, las informaciones de la iglesia tradicional, la de 2000 años de historia, con la nueva iglesia, se irán contradiciendo la una y la otra, así que no se sabrá ya dónde está la verdad. El Papa dice esto, los cardenales dicen otras cosas, el Evangelio y la Biblia dicen otra. ¿Dónde estará la verdad? Confusión por todos los lados. Y es por eso que menos mal que cuando lo hemos oído en el 2022, me pareció 2020, a Padre Mitchell, no sé si os acordáis, que ha sido prácticamente el precursor dentro de Internet de todos los videntes contemporáneos de hoy, no obstante que haya muchos que son falsos, pero este Padre Mitchell canadiense nos había dado este consejo: comprad enseguida el libro del Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II, y cuando tenéis una duda buscáis allí leerlo, analizarlo bien, de forma que podáis entender cuál es la dirección de la verdadera Iglesia de Cristo. Y yo me lo compré, menos mal que me lo compré. Y entonces, en el momento de confusión entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que tenemos que leer un capítulo al día, no hace mal, por favor, porque si no conocemos nuestra doctrina, ¿cómo vamos a tener las armas necesarias para defender la verdad y defendernos también a nosotros mismos de lo que es falso? Entonces, además de esto, leed y consultad muy a menudo el Catecismo de la Iglesia Católica, porque de este momento en adelante iniciará la gran confusión dentro de la Iglesia y ya no sabremos qué hacer ni a dónde ir. Por ejemplo, yo me espero también que a un cierto momento celebren una misa, a lo mejor una misa también importante, curas
católicos con curas protestantes y a lo mejor también mujeres curas y sacerdotes protestantes y no es válida una misa de esta manera. Una misa de esta manera no da ninguna validez y está escrito en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, pero a lo mejor en la iglesia dirán, no, pero el ecumenismo y todo eso sí que es válida porque lo ha dicho y todo esto y todo eso. Y a lo mejor, quién sabe que hagan firmar algo al nuevo Papa para que parezca que sea válida cuando no lo es. Y entonces será bueno para cada católico atestiguar nuestra fe diciendo, lo siento mucho, pero yo no asisto a esta misa. Uno se levanta y se marcha de la supuesta misa y va en otra parroquia que hagan una misa normal. Claro que si no sabemos de que uno es protestante, el otro de otra religión y celebran, esto será responsabilidad del párroco que deja, o del obispo o del cardenal que dejará con celebrar a aquellos que no pueden hacerlo. De toda forma, la confusión será grande, por lo tanto, por favor, intentad hacer como dice la Virgen María, sea en Medjugorje que aquí en Anguera, de analizar la Biblia, de leer un capítulo al día de la Biblia, de entender que estáis leyendo, y también consultar a menudo el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. Después, nos dice la Virgen María en Anguera, rezad, buscad fuerza en el Evangelio y en la Eucaristía, esperando que la consacración sea válida. No retrocedáis. Cuando todo parezca perdido, la victoria de Dios vendrá para vosotros. Adelante en el amor y en la defensa de la verdad. Entonces, hay dos aspectos muy importantes que quiere subrayar la Virgen Reina de la Paz en Anguera. La primera es el amor. Y la segunda es la defensa de la verdad. Entonces, lo que interpreto yo es esto. Tenemos como católicos que defender la verdad, que siempre es la misma verdad de 2000 años de historia de la Iglesia, en el amor. En el amor es en Cristo. Entonces, siguiendo a Cristo, no al Papa. El Papa no es Cristo, ¿vale? Claro, tenemos en la nuestra fe católica, tenemos un artículo que dice que, Código de Delito Canónico creo que sea, que todos feligreses, todos creyentes, todos bautizados tienen que tener obediencia al Papa. Porque el Papa es el vicario de Cristo y es el sucesor de Pedro. Ya, pero siempre y cuando, aunque no se diga, porque a la época en que ha sido escrito esto era obvio lo siguiente que estoy diciendo, siempre y cuando el sucesor de Pedro haga y se mantenga dentro de la voluntad de Dios. Pero se me pone, por ejemplo, legal, vamos a decir así, legal, uniones de parejas homosexuales, matrimonios homosexuales, que nunca en la vida ha pasado esto, si en una forma muy ambigua y también muy fino.
se va a hacer pasar pecados graves como el aborto, como la eutanasia o como también el adulterio, como algo normal, como algo que Dios pueda bendecir, que Dios bendice porque el Papa lo dice, esto no va bien. No va bien porque la verdad no es lo que decide el Papa. La verdad es lo que es Dios. La verdad es Dios. Y la voluntad de Dios siempre se queda fiel a sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se decía hace 2000 años, hace 1500 años, hace 1000 años, hace 500 años dentro de la iglesia, no sé, que perdura porque no hay contradicción, permanece por todas las épocas. No me puede venir ahora a llegar un papa que diga exactamente lo contrario de lo que siempre la iglesia ha hecho. Más una vez no había la tecnología. ¿Y qué? ¿Y qué que no había tecnología? Los errores humanos siempre son los mismos. A lo mejor ahora puede mascararlos sus errores el ser humano más fácil precisamente a causa de la tecnología, confundirnos más a causa de la tecnología. Pero esto no quiere decir que si tenemos tecnologías desaparezcan los errores capitales. Los errores capitales siempre son los mismos porque el ser humano siempre es el mismo. Los parámetros que sigue el ser humano en su naturaleza a causa de las consecuencias del pecado original siempre son los mismos y nunca cambiará. Y es por eso que las palabras de Cristo nunca pasarán, nunca cambiarán, porque nosotros no vamos a cambiar. Siempre reaccionamos en la misma forma, sobre todo en el mal. Y por lo tanto, por favor, lo que tenemos que hacer es defender la verdad en el amor a Cristo y por lo tanto en el amor a su doctrina, que es la verdad, que es la revelación. Y ahí entonces podemos consultar el Catecismo de la Iglesia Católica si tenemos dudas. Y dice: cuando todo parezca perdido, la victoria de Dios vendrá para vosotros. Yo lo interpreto esto como que llegará el aviso y entonces desde allí todas las cosas serán más claras porque Cristo se hará conocer a nosotros claramente, ¿no? Con la infusión también del Espíritu Santo. Dice la Virgen María a Pedro Regis: en este momento hago caer del cielo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de gracias. No arrojéis fuera los tesoros que mi Jesús os ofrece. O sea que el cielo también sí podemos hacer mucha fatiga en creer esto. El cielo se está moviendo, ya es un poco de tiempo que se mueve, pero está infundiendo los dones necesarios para protegernos, para avisarnos, para que nuestra mente sea más clara, para prepararnos a los tiempos difíciles que todavía nos esperan y que serán aún más difíciles en el depósito de la fe que tenemos que custodiar, vivirlos. Porque claro, una cosa es verlo en su conjunto, ¿no? Con longemirancia, pero también otra cosa es vivirlo, porque muchas veces te confunden y
te confunden sin que tú te das cuenta, pero cuando te das cuenta, entonces, ¿qué haces? Te vas a confesar, me ha pasado esto, otro, y entonces he cometido este error, he cometido este pecado, que el Señor me ayude, que el Señor me perdone, quiero el perdón de Dios, y la confesión como sacramento te quita todo el pecado que tú has podido hacer también por culpa de otros que te han empujado a cometer el pecado sin que tú te diera cuenta, ¿vale? Entonces siempre el perdón y la misericordia de Dios existe. La única cosa es que tenemos nosotros que hacer el primer paso, porque Dios no puede intervenir aquí en la dimensión terrenal, ya que Adán y Eva han dado las llaves de esta dimensión, como muchas veces he dicho, a Satanás, y por lo tanto, si no le pedimos expresamente a Dios, a los ángeles, a los santos y a la Virgen María de protegernos, de ayudarnos, de darnos sabiduría y todas estas cosas que después son los dones del Espíritu Santo, firmeza, temperanza, caridad y todo esto, ellos no pueden darlo porque forzarían nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. Por lo tanto, somos nosotros que tenemos que pedírselos a ellos y con reverencia, porque el cielo es extremadamente sagrado. Nosotros hemos perdido prácticamente todos los significados de los términos y ni siquiera entendemos, ni siquiera sentimos en nuestra piel la gran importancia de lo que es sagrado, Y habría que leer en la Biblia el Éxodo, sobre todo el Éxodo, la historia de Moisés y de todo lo que Dios ha hecho por él y con él, para entender lo que realmente significa lo que es sagrado, lo que es de Dios. Bien, y dice la Virgen María en Angera: adelante por el camino que os he señalado a lo largo de estos años, y si queréis profundizar un poquito mejor los mensajes de la Reina de la Paz en Angera, entonces yo os pondré en este vídeo, en la descripción de este vídeo, el enlace que os lleva a la página de estos mensajes. Bien, y una curiosidad, digo yo, una cosa que me ha fijado la atención de estos mensajes es que cuando la Virgen María termina en Medjugorje dice: os bendigo con mi bendición maternal, ¿no? Y después se llama hijitos y todo es esto. Mientras que, al menos en este mensaje, la Virgen María dice: os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedad en paz, ¿no? O sea que no especifica a ellos que su bendición es maternal. Dice directamente: os bendigo en nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Yo lo interpreto también porque dice: este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Y gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más, ¿no? Y es muy parecido, pero no es igual. Y yo lo interpreto en esta forma. Bueno, en primer lugar, porque muy probablemente la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, necesitaba la aprobación de la Iglesia, porque el foco, el punto clave de todas estas cosas, creo que sea más Medjugorje por el hecho que está en Europa, está, decimos, más cerca de lo que es el centro nevrálgico de la fe católica, que sería el Vaticano, y para después otras razones que yo no sé en absoluto, que no me imagino tampoco, será por algo que a María le interesa y entonces yo me fío.
Y mientras que a lo mejor en Anguera esto no, pero yo lo interpreto también en otra forma. Es como si los hijos del cielo, del Hijo de Dios, los feligreses, lo que creen en las apariciones de la Virgen María, Reina de la Paz, en la zona occidental, o sea, en la zona de Europa, sean a un nivel espiritual, entonces me refiero a nivel espiritual, sean más pequeños, más jóvenes a nivel espiritual de los feligreses que creen en las apariciones de la Reina de la Paz en Brasil. No sé si lo he dicho, pero hace unos 15 años más o menos, o a lo mejor más, no me acuerdo, o 20. Bah. Yo he hecho algunos sueños que son más que nada, en mi opinión, visiones, porque si no, no me acordaría después de 20 años de estos sueños que se me han grabado ahí en el cerebro, en que yo estaba en un espacio que parecía casi como si fuera un castillo, una construcción como si fuera un castillo, y había ahí un salón que parecía mucho a una iglesia, pero no habían estatuas de imágenes de santos ni nada. Había como una nubecilla que creaba la atmósfera de una luz cálida, en que habían un montón de personas que estaban en bancos, como aquellos que se encuentran en las iglesias, ¿no? Y había como un altar que estaba lleno de fruta, de verdura, pero sobre todo de fruta, de uva, de así, y puesta bien con un mantel blanco. Pero y la gente era alrededor de 25 y 27 años, y todos con un cuerpo longilíneo. Mujeres habían y habían también hombres, y yo estaba allí también, y entré por el portón, ¿no? Porque estaba atirada. Da una música suave, es muy bonita, un poquito estilo medieval, pero que me gustaba muchísimo y de que no me acuerdo cómo sonaba, pero me gustaba. Entonces entré ahí desde el portón y habían otras niñas, pero yo era la más pequeña. Yo habré tenido ahí 4 años, mientras que las otras niñas habrán estado de 7 años, 8 años, algunas a 10 años, y los otros tenían desde los 25 y 27 años, ¿no? Considerad que cuando yo he tenido este sueño o visión, yo ya en la realidad tenía sobre los 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a un cierto momento llegó alguien con un hombre con el pelo largo y con la túnica blanca, pero se volvió de espalda a nosotros y todos se pusieron a sonreír. Y cuando llegó esta persona, y al final cuando me desperté pensé que era probablemente Jesús, pero que yo no lo podía ver, no podía manifestarse a mí como él. Aparte de esto, en aquel sueño yo sentí claramente que las diferencias de edades que habían ahí dentro, yo pequeña de 4 años, después una y otras niñas de 8, otras de 10 años, otras de 13 años y los demás de 25 y 27 años, la diferencia de edad que había encontrado allí
era una diferencia de nivel espiritual que cada alma tiene en su interior. O sea que yo era la más pequeña, entonces tenía una experiencia espiritual mucho menor de la que tenía la de 8 años, la de 10 años, la de 12 años, de la que tenían después los demás, que tenían aparentemente 25, 27 años. ¿Qué quiero decir esto? Con esto quiero decir que probablemente, como interpreto yo la situación del último saludo de la Virgen María que dice en Medjugorje y lo que ha dicho en Brasil, es que me da la impresión que nuestro nivel espiritual en Occidente es menor del nivel espiritual que tienen en Brasil, pero esto no pasa nada, cada cual tiene su nivel, su percurso, su sensibilidad. Pero creo que desde el punto de vista espiritual los brasileños están mayormente preparados que nosotros al creer en la energía de Dios, al creer en los sacramentos, al creer en la voluntad de Dios, en la enseñanza de Dios, en la revelación de Dios a través de su Hijo Jesús. Bien, yo al comienzo había querido hacer un vídeo solo y entonces deciros también lo del artículo, pero ya he hablado casi por 1 hora y solo he podido explicar el mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, al vidente Regis. Por lo tanto, puede ser que la voluntad de Dios sea esta, y entonces os dejo en la descripción del vídeo el enlace a uno de mis blogs, que sería Mi Iglesia, donde encontráis el artículo con mis comentarios para que quien quiera lo lea, y que serían después los comentarios que habría querido yo grabar aquí, pero como que ya el podcast video que estoy haciendo ya se ha alargado a casi 1 hora, 57 minutos y 19 segundos. Entonces lo terminamos ahí para que no sea demasiado aburrida como siempre lo hago. Y nos vemos para el próximo mensaje de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Un saludo a todos y por favor rezad intensamente el rosario, porque está empezando la gran confusión dentro de la iglesia. A Jesús por María. Rezad el Santo